Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 28 y vamos a leer nuevamente de los versículos 16 al 20. Voy a leer o lo vamos a leer más bien como lo hacemos con regularidad, que es, yo leo el 16, ustedes me responden el 17, alternamos así hasta llegar al versículo 20 que vamos a leer todos juntos. Les voy a pedir que en reverencia a la palabra del Señor nos pongamos de pie. Dice Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Juntos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Padre bendito, por tu palabra y gracias porque nos quieres enseñar a través de ella. Porque nos traes a una nueva vida en la cual tú has provisto todo lo necesario para que andemos, para que vivamos esta nueva realidad que tú creas en Cristo. Pero, Señor, es necesario que también estemos dispuestos a prestar oídos, Señor. Que no vengamos con dureza en nuestro corazón, que no vengamos con el deseo de no escuchar tu palabra, Señor, sino dispuestos a ser confrontados por ella, a ser enseñados por ella, Señor, y a ser transformados por ella, porque nuestra vida necesita un cambio. Y el cambio que necesita nuestra vida es exclusivo de tu palabra. Es solo tu palabra la que lo puede obrar. Es solo a través de tu Santo Espíritu que nos ayuda en nuestra comprensión, que ilumina nuestros ojos para ver estas verdades y no ignorarlas, Señor, no despreciarlas, sino abrazarlas con convicción, con determinación para ponerlas por obra. Y es por eso que te rogamos tu ayuda, Señor, porque dice tu palabra que tú puedes poner en nosotros tanto el querer como el hacer. Y lo primero que te ruego, Señor, es que tú pongas en esta mañana en nosotros el querer ser transformados por tu Escritura. El querer que nuestros argumentos para no vivir una vida como tú lo has plasmado en tu palabra sean derribados. El querer, Señor, caminar en la verdad y en la luz. Y el querer abandonar nuestra vieja vida, el abandonar nuestros pecados, el vivir para nosotros, Señor, de forma egoísta y condenados por nuestra maldad, y desear vivir para ti, con la certeza, Señor, de que en ti encontramos todo lo que nuestra vida necesita, del tipo de necesidad que sea, Señor. Todo lo podemos encontrar en ti. Gracias, Padre, por la provisión de esta enseñanza y que tú nos guíes, tú lleva nuestros corazones. Guía, Padre, también mis palabras, dame sabiduría, Señor, dame de tu dirección para compartir este pasaje con tu congregación y edifícanos a todos a través de él. Te lo ruego, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Recordamos cómo el domingo pasado mencionábamos que hacer discípulos, que es el tema de esta serie que estamos llevando a partir del domingo anterior, primeramente comprende y tiene como punto de partida la predicación del Evangelio y luego se entrelaza con la tarea de enseñar a esos nuevos creyentes, a esos nuevos discípulos a seguir a Cristo viviendo sus enseñanzas. Por lo tanto, afirmamos que el discipulado es la continuación del evangelismo. El evangelismo me comunica la verdad que debo creer para ser salvo y el discipulado me enseña la verdad que debo vivir como alguien que ya fue salvado. Ahora, antes de empezar, quisiera que meditáramos en estas palabras de R.C. Sproul. Él estaba hablando respecto a lo difícil que era para él compartir el evangelio y uno pensaría, qué difícil le será si lo puede explicar todo de manera tan sencilla, y sin embargo él decía esto: en cierto sentido, me alegra que la gran comisión no sea un encargo centrado principalmente en la evangelización. Las palabras que preceden al encargo de Jesús fueron estas: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 18. Luego añadió, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28, 19. Cuando Jesús dio esta comisión a la iglesia, lo hizo con autoridad.
dio un mandato a la iglesia de todas las épocas, no simplemente para evangelizar, sino para ser discípulos. Y esa es la razón por la que estamos estudiando y esa es la razón por la que nos interesa tanto, ¿sí? Ocuparnos en aprender sobre el discipulado, porque gracias a Dios tenemos la oportunidad de participar de ambas cosas, de la predicación del evangelio y de hacer discípulos. Y eso es algo que para nuestra iglesia local es primordial. Esta obra que el Señor ha levantado entre nosotros ha sido movida y motivada por el deseo de ser una iglesia de discípulos que hace discípulos. Y esta serie de sermones nos encamina ya no solo a algunos, sino a todos los que están en este lugar a participar de esa visión y ese llamado impulsados por la obediencia a la Escritura. Entonces, ¿qué más nos enseña Mateo 28 sobre los fundamentos de una vida que discipula? Que fue lo que comenzamos a ver la semana anterior. Y la semana anterior veíamos cómo los fundamentos de una vida que discipula tienen que ver con que, en primer lugar, el discipulado es hecho por verdaderos discípulos, y era lo que veíamos en el versículo 16. Solo los seguidores reales de Jesús pueden enseñar a otros cómo seguir a Jesús. En segundo lugar, es hecho a través de vasos de barro, instrumentos humanos débiles para que la excelencia del poder sea de Dios, como dice 2 de Corintios 4:7. En tercer lugar, el discipulado es hecho en el poder de Cristo, afianzados en la confianza de que Él mismo nos comanda y tiene en sí mismo todo el poder y toda la autoridad para hacer prosperar su obra. Tiene todo el poder para mandarnos y decir, ve y predica el evangelio, ve y haz discípulos, porque es a su voz y a su nombre que nosotros representamos. No lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, no nos representamos a nosotros mismos. Y en cuarto lugar, el discipulado es hecho en obediencia, porque la comisión que nos encomendó es para llevarse a cabo y no para archivarse en el cajón de cosas que están pendientes por hacer. Y por eso Él dice, id y haced discípulos. Id, salgan de donde están, era lo que veíamos el domingo pasado. Así que hoy vamos a continuar viendo el resto de los principios que fundamentan una vida que discipula. Y el siguiente lo encontramos allí en ese versículo 19, después de que dice, id y haced discípulos, dice el pasaje, a todas las naciones. Así como el pecado no discrimina, sino que afecta a todo hombre, el evangelio tampoco lo hace, tampoco discrimina y es ofrecido a todo hombre. El poder con el que Jesús embiste a sus discípulos para cumplir con la comisión es uno que no está restringido ni geográfica, ni social, ni culturalmente. Él no busca a algunos discípulos de unas cuantas naciones, sino a todos los discípulos que el Padre ha elegido de todas las naciones del mundo. Y por eso es que nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que en relación a su alcance, el discipulado es universal, como lo es el deseo de Dios de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como nos dice 2 de Pedro 3:9. ¿Significa eso entonces que todas las naciones se van a volver sus discípulos? Sabemos que no es así. Y sin embargo, el afecto del Señor es que toda criatura venga al conocimiento de Cristo y que sus encomendados, sus comisionados, que es la iglesia, vayan por toda criatura. Vayan a todas las naciones. El problema se complica un poco o bastante cuando dejamos de lado lo que Dios quiere y ponemos delante de nosotros lo que queremos. Y entonces manejamos la comisión no conforme a lo que Dios dicta, que es vayan a todas las naciones, sino conforme a lo que nosotros pensamos que debe ser la forma de trabajar esta comisión. De pronto nos hemos visto envueltos por algún tipo de selectividad carnal, bajo la cual nos concedemos elegir por nuestra cuenta quién debe de ser discipulado y quién no. Nos atrevemos a armar algún tipo de apuesta probabilística donde primeramente elegimos con base a nuestros estándares quién debe escuchar el evangelio y quién no. Y empezamos, ¿no? Oye, a ver, ¿qué religión tiene? ¿Qué tipo de vida lleva? ¿En qué cosas cree? ¿Tiene esposa? ¿Es soltero? ¿Vive en unión libre? ¿Tiene hijos o no tiene? ¿De qué clase social es? Sobrecomplicamos lo que el Señor nos comunicó con simpleza y claridad. Vayan a todas las naciones. La instrucción es, predícale a todos, a cualquiera, al que esté delante de ti, al que esté al lado de ti, al que esté detrás de ti. Y en el aspecto de
discipular, de hacer discípulos, no lo hacemos mucho mejor. Le agregamos todavía más complejidad. Comenzamos a evaluar cosas que solo Dios puede evaluar. Si su profesión de fe fue genuina o no, si le da suficiente importancia a nuestro tiempo, si ha renunciado lo suficiente a su vida para que le empecemos a enseñar a seguir a Cristo. Nos preocupamos tanto por las condiciones de la vida del discípulo que olvidamos que es precisamente el discipulado el que lo dota de las convicciones para cambiar esas condiciones en las que vive. Es el discipulado el que le enseña cómo seguir a Cristo, y nosotros muchas veces evitamos discipular, evitamos comprometernos porque la vida de la persona todavía no es como debería ser. Exacto, por eso necesita discipulado. Si fuera como debería ser, no necesitaría de ti. Si fuera como debería de ser, no habría una comisión por la cual tú tendrías que salir, predicarle el evangelio y después enseñarle la palabra continuamente. Entonces, hermanos, evitemos estas complicaciones y cumplamos nuestra comisión sin acepción alguna, porque Dios no hace acepción de personas. Y por lo tanto no podemos ser nosotros más sabios que Dios. Cantábamos hace rato. ¿Quién le va a enseñar a Dios? ¿Quién le va a decir cómo hacer las cosas? ¿Quién va a perfeccionar esta comisión de tal manera que obtenga mejores resultados? Nadie. El Señor ya la hizo perfecta. Y si nosotros abrazamos esa perfección de la comisión y nos ocupamos de ella, lo que vamos a ver es que participamos de la obra de Dios y cosechamos el fruto de participar de esa obra que ya ha sido perfecta desde que el Señor la comenzó a hacer. Entonces, hermanos, tenemos esa responsabilidad, tenemos ese deber de que nuestro deber de hacer discípulos apunte a todas las naciones. No escojas quién, no veas al vecino ese que pone la música los domingos a todo lo que da, ¿no? Y ahí está la música banda sonando y tú estás pensando en que quieres alabar al Señor y no puedes meditar en Él porque está la música sonando a todo lo que da. Él necesita a Cristo. Él no es tu estorbo, Él es tu objetivo. Él no es tu distracción, es por el que Jesús te mandó. Por lo tanto, necesitamos nosotros ir y hacer la obra que el Señor nos encomendó sin hacer distinciones, sin ocuparnos nosotros de distinguir a la gente, de seleccionar a la gente y de filtrar a la gente de tal manera que nos ocupemos de los que creemos que sí van a creer. Porque, hermano, un día tú fuiste uno del que todo el mundo dijo, este nunca va a creer. Este nunca va a seguir a Cristo. Hermanos, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Las probabilidades de que naciéramos de nuevo eran 0. Y siguen siendo las mismas probabilidades en las que Dios obra y con las que Dios obra para traer de muerte a vida a todo aquel que Él quiere que escuche el evangelio. Así que el discipulado apunta a todas las naciones. Pero además el discipulado promueve la identificación con Cristo. Fíjate cómo dice el versículo allá adelante. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los eruditos, los estudiosos afirman que no debe haber una distinción de orden entre los verbos de bautizar y enseñar. Es decir, estas no comunican una secuencia de hacer discípulos, sino más bien son acciones que se comprenden dentro de la responsabilidad de hacer discípulos. ¿Qué quiere decir esto? No es primero lo bautizo, después lo discípulo. Son las dos cosas. Forman parte de un todo las dos cosas. El bautismo es normativo en la responsabilidad de hacer discípulos para el creyente. Por lo tanto, no solo es de interés para el que no se ha bautizado, sino también para quien participa del proceso de madurar la fe de este hermano a través del discipulado. Su propósito es el de hacer visible y pública la muerte y resurrección espiritual del creyente con Cristo. En la inmersión queda manifiesto que morimos a nosotros mismos y morimos al pecado, y en la emersión se manifiesta que nacemos a una nueva vida con Cristo. Así es como lo explica el pastor John Piper. El significado del bautismo se desarrolla a partir de este concepto de discipulado. Si convertirse en discípulo de Jesús implica morir a la vieja vida y andar en novedad de vida con Cristo, como enseñó Jesús, entonces es casi inevitable que el acto simbólico de esta conversión llegue a significar una muerte y una resurrección. Y eso es exactamente lo que ocurrió.
Pablo dice en Romanos 6, 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Si hay alguna manera gráfica y alguna manera visible de representar lo que implica el discipulado, es exactamente en el sacramento del bautismo. ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo? Morir a mí mismo y nacer a la fe para vivir para Él. Es el bautismo, es el sentido del bautismo, es por eso que se establece y se estipula el bautismo en este momento y de manera tan importante dentro de lo que Jesús está diciendo que toda autoridad le ha sido dada. Jesús está diciendo, toda autoridad me es dada, por tanto vayan, hagan discípulos y lo que tienen que hacer es bautizarlos como parte de todo esto que significa la gran comisión. Mateo 16, 24 y 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Dónde se manifiesta eso? ¿Dónde se representa eso de manera visible para los creyentes? En el bautismo. Me niego a mí mismo. Me identifico con la muerte de Cristo. Y cuando emerjo de esa agua, salgo con la nueva vida que tengo en Cristo, donde perdí la vida anterior, perdí la vida en la que yo me deleitaba en el pecado y le servía al pecado con todo mi cuerpo porque me gustaba. He decidido morir a ello y ahora, por la gracia del Señor, he salido de esas aguas transformado para vivir la nueva vida que tengo en Cristo. Dice 2 Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí está otra vez. La muerte del creyente, la muerte del creyente al pecado, la muerte del creyente a sí mismo. ¿Sí? El dar esa vida y dejar esa vida atrás para poder obtener la nueva vida en Cristo. Y dice el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Colosenses 3:1 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuevamente ahí está la muerte y la resurrección del creyente. Y por eso Jesús comanda y dice, vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Que haya un testimonio público y evidente para todos de que Él se ha identificado como seguidor de Jesucristo, de que ella se ha identificado como seguidora de Jesucristo, que ya no vive para ella, que ya no vive para su pecado, sino que vive para Cristo. Y que todos puedan ver ese testimonio. Que todos puedan presenciar, ¿sí?, eso que ha sucedido internamente, eso que ha sucedido espiritualmente en la vida de este nuevo discípulo. El bautismo es entonces el testimonio público de un cambio espiritual que identifica a los seguidores de Cristo como tales y no un medio místico para crear seguidores. Tú no puedes agarrar y decir, bueno, pues no te veo como discípulo, pero te voy a remojar a ver si sales hecho discípulo. No va a servir de nada. No es el agua la que tiene el poder de transformar a los hombres, es Cristo el que tiene el poder de transformar a los hombres. Y si un hombre no pone su confianza en Cristo, no hay transformación. Si un hombre no deposita su fe y no renuncia a su vida y se la entrega a Cristo, no hay posibilidad de cambio. No es el bautismo el que otorga la capacidad de seguir a Cristo, sino más bien la marca distintiva de aquellos que ya evidencian una vida de renuncia y de fe. Ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la manera de glorificar a la Trinidad por la obra hecha por cada una de las personas de Dios en el seguidor de Cristo. El Padre nos amó y nos eligió. El Hijo nos compró por medio de su sangre. Y el Espíritu Santo nos sella, nos santifica, nos ilumina para poder comprender y vivir por las verdades que tienen que transformar nuestras vidas.
todos involucrados en esa muerte y resurrección que experimenta el creyente al poner su fe en Jesucristo. Y por eso es que no bautizamos niños. ¿Qué niño podría tener la conciencia de poner su fe en Jesucristo y de decidir voluntariamente renunciar a sí mismo, morir y resucitar con su Salvador por medio de la fe? ¿Qué niño podría hacerlo? Hacer creer a una persona que el bautismo durante su infancia le otorga algún tipo de beneficio especial delante de Dios, sin una renuncia consciente a su vida y una entrega determinada a Cristo, solo puede representar más peligros que beneficios. Es que me bautizaron cuando era niño. Y si no estás viviendo para Dios, ¿qué significa? Es como hace rato que enseñaba nuestro hermano Georgino sobre la oración. Puedo estar orando las 24 horas del día, pero si no vivo para Dios, ¿qué significa? Y dice el Proverbio 28, ¿no?, que a los que niegan escuchar, a los que niegan entender y prestar oído a la ley de Dios, dice, aún sus oraciones son abominables. ¿De qué sirven las oraciones si no hay deseo de agradar a Dios? ¿De qué sirve un bautismo si no hay deseo de obedecer a Dios? Sin embargo, por otro lado, creo que es igual de peligroso que alguien que se llama seguidor de Cristo no sea bautizado. Pues si hay conciencia de lo que el bautismo representa y no hay voluntad para hacerlo, entonces es muy posible que no haya un seguidor genuino de Cristo en esa vida, porque no está dispuesto a obedecer lo que el Señor mandó. Así de simple es. ¿Cuál es la evidencia de que realmente has entregado tu vida a Cristo y de que realmente quieres seguir a Cristo? Es el deseo de bautizarte. Y no solamente el deseo de bautizarte, sino como vemos más adelante, ¿sí?, el siguiente fundamento es que el discipulado se ejerce con enseñanza bíblica. Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El griego, la palabra empleada aquí, didasco, que es de donde nosotros obtenemos palabras como didáctico, nos comunica la idea de impartir instrucción. La vida cristiana sí viene con manual incluido y es la Biblia. Y es necesario que quien ha decidido seguir a Cristo aprenda a vivir con base en ese manual. Así que el Señor, por la misma autoridad que le es dada, no deja eso a la suerte del nuevo seguidor, sino la encomienda a sus discípulos más cercanos y maduros. Es el equivalente a decir, oye, acaba de nacer mi hijo, pues que tome leche. ¿Cómo va a tomar? No puede, no sabe ni siquiera que necesita leche, solo siente una sensación de hambre en el estómago que le provoca el llanto. Pero ¿sabe que necesita leche? ¿Sabe que tiene hambre? ¿Sí? Es lo que nosotros vemos aquí. Fíjate, hay una cuestión bien interesante que se llama la paradoja del usuario activo. Y seguramente te ha pasado más de una vez. Compras algo que no sabes usar, una nueva tecnología o algo que ya no es tan nuevo pero que no tenías antes, ¿sí? Y nos pasó a todos. Seguramente cuando salieron las computadoras, que antes nadie tenía computadoras, solo las universidades, ¿no?, las oficinas de gobierno, después todos las teníamos, ¿no? Sucedió con los celulares, ¿no? Ahora hay todavía más cosas que los drones, que las impresoras 3D y que los lentes de realidad virtual, y hay un montón de cosas, ¿no? ¿Cuántas veces te has tomado el tiempo de leer el instructivo o el manual para sacar el máximo provecho de esas tecnologías? A lo mejor te lees la guía rápida, ¿no? De hecho, por eso hacen las guías rápidas, porque nadie lee el manual. Nadie quiere estudiar y dedicarle el tiempo a aprender cómo funciona eso. Así que a lo mejor te lees la guía rápida y ya sabes cómo prenderlo, cómo apagarlo y más o menos qué puede hacer. Pero nunca leemos el librillo completo, o normalmente no leemos el librillo completo. Lo más común es comenzar a explorar el aparato, picarle por todos lados, a ver qué pasa, moverle todas las funciones. De repente se nos apagó, se nos prendió, probarlo de todas las formas posibles para supuestamente dominar esta nueva adquisición. Y hay un hombre, un experto en diseñar cosas para internet, él se llama John Carroll, que hizo un estudio y que acuñó lo que se conoce como la paradoja del usuario activo, que dice, los usuarios quieren ser productivos de inmediato y por tanto evitan leer los manuales, pero como resultado terminan siendo menos productivos. Fíjate qué interesante.
Queremos sacarle provecho. Oye, ya lo pagué, pues ya lo quiero usar, ya lo quiero traer. Entonces, ¿qué hago? Pues le empiezo a picar para que prenda, para que se vea bien. Y queriendo sacarle provecho pronto, lo que termina resultando es que soy menos productivo y no le termino de sacar todo el provecho a las cosas. A partir de los estudios que él hizo, él notó que en primer lugar los usuarios prefieren explorar el producto por su cuenta en lugar de leer la documentación. Creen que leer manuales es una pérdida de tiempo o algo innecesario, y esa misma actitud los lleva a cometer errores, pasar más tiempo resolviendo problemas y usar el producto de forma limitada o ineficiente. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Hermano, creo que en el cristianismo tenemos la paradoja del discípulo activo. No parece que aprender la palabra de Dios requiera demasiado tiempo, o más bien nos parece que requiere demasiado tiempo, es demasiado engorroso, es aburrido y lo vemos como algo innecesario. Así que preferimos explorar la vida en Cristo para ver cómo funciona sobre la marcha. Le pico a este botoncito llamado oración, veo que no pasa nada y entonces ya no le vuelvo a picar. Porque oré y no sucedió nada. Dios pues no responde, no funciona, ¿no? Le muevo a esta palanquita que dice confesión y de pronto se abre mi corazón y deja ver el pecado remanente que hay en mí, y entonces me asusto y decido no volverla a tocar porque yo no quería que se viera eso. Y ahí abandonamos la confesión porque descubrimos, ¿sí?, sin conocer cómo el Señor diseñó todo y cuál es el propósito y la función de todo lo que el Señor hizo, pues descubrimos que nos asusta, porque sí, la confesión asusta, pero la confesión es necesaria. La confesión es indispensable. Veo otra palanquita allá que se llama hospitalidad y le muevo y de repente veo que se abren las puertas de mi casa para que otros creyentes entren, y ahora todo el mundo puede ver el desorden y el caos en el que vivimos con la familia, y de plano esa mejor la rompo para que no se vuelva a abrir, que no vuelva a funcionar porque no trae nada bueno esta cosa que se llama hospitalidad. Mejor que me conozcan allá en la iglesia porque ahí sí vamos todos bañados y perfumados. Entonces, hermano, vamos descubriendo sobre la marcha de lo que se trata la vida cristiana y vamos escogiendo lo que nos gusta y lo que no. No leemos el manual, no vemos cómo se debe practicar la hospitalidad, no vemos qué importancia tiene, no vemos por qué es necesaria, no aprendemos a orar. Nosotros decimos, pues como yo le hablo a Dios y que Él me responda lo que quiero, cuando la oración, la Biblia no enseña que sea que Dios te dé lo que tú quieres. Y vamos despreciando todos esos medios y todas esas providencias de Dios. ¿Por qué? Porque al estar experimentando con la vida cristiana pensamos que no funcionan. Nos perdemos de toda la sabiduría de Dios en diseñar cada cosa conforme a su benevolencia y su providencia. Desechamos esos medios de crecimiento y desarrollo de nuestra fe porque los probamos sin saber para qué los hizo Dios, cómo funcionan y cómo puedo aprovecharlos para mi nueva vida en Cristo. A veces incluso hay creyentes que han bloqueado en su vida algo tan básico como la pertenencia a la iglesia porque la probaron, no funcionó como pensaban y mejor se van a buscar a Dios en casa. Pero el manual dice otra cosa, la Biblia dice otra cosa. Y estas personas niegan la soberanía de ese Dios que quieren buscar en casa y lo quieren ellos buscar a su modo. Y yo me pregunto, ¿crees que le van a conocer así como ellos quieren o como Él dijo que debe ser hallado? ¿Bajo qué principios operará Dios? ¿Bajo los principios que Él dejó en su palabra o bajo los principios que nosotros le queremos dictaminar a Él? Y la paradoja se vuelve realidad en nuestra vida, pensando que queremos ser productivos lo más rápido posible en nuestra vida en Cristo y sacrificamos el aprendizaje que nos ha sido dado en la palabra de Dios, lo que resulta en ser tan improductivos como lo éramos antes de conocer a Cristo. No queremos vivir por el manual. Queremos que nos digan qué hacer. ¿Cuántas veces vamos al domingo a la predicación diciendo, es que no sé qué quiere Dios para mí, voy a escuchar el sermón a ver qué me dice Dios allí? Aquí está todo el tiempo lo que Dios quiere para ti. No te tienes que esperar domingo a que el Señor te diga qué quiere de ti. No tienes que esperar hasta el siguiente domingo o hasta la siguiente vez que visites la ciudad para ver qué quiere Dios de tu vida, cómo quiere Dios bendecirte, pero al mismo tiempo cómo quiere que tú le entregues tu vida a Él. Mi hermano,
el Dios de toda sabiduría, que nos creó y nos conoce mucho mejor que nosotros, sabiendo que no vamos a ir al manual a aprender la vida cristiana conforme a su diseño, no le deja esa responsabilidad al nuevo seguidor. No le deja esa responsabilidad. Es como, piensa en esto, es el nuevo seguidor recibió la vida eterna, el nuevo seguidor recibió la nueva vida en Cristo, pero la responsabilidad de que él aprenda a vivir en Cristo no se la dejó a él. ¿A quién se la dejó? A los demás que están viviendo en Cristo. Fíjate qué providencial es el Señor, qué perfecta es la mente del Señor. ¿Quién lo va a instruir? ¿Quién le va a enseñar? Porque nosotros diríamos, mira, ahí está, apréndetelo, léelo, memorízalo y repítelo y vive para el Señor. Pero el Señor dice, no, enséñale tú. Yo que ya hice eso contigo a través de otro hermano que también tuvo paciencia y tuvo amor y tuvo misericordia para dar su vida por ti y para dar su tiempo por ti, ahora tú ve y haz lo mismo con otros, de tal manera que el que no sabe cómo utilizar la vida en Cristo ni cómo vivir la vida en Cristo pueda ser ayudado por alguien que ya lo sabe hacer y acompañado por alguien que lo sabe hacer y animado por alguien que ha visto los beneficios de vivir la vida en Cristo como se vive a través de la palabra. Esa es la maravilla del favor de Dios, que no coloca a ninguno bajo el amparo de la gracia sin disponer a sus huestes de discípulos para que les enseñen a guardar las enseñanzas de esa palabra suficiente e inerrante que Dios nos ha dejado a través de las Escrituras. Mira qué gran amor de Dios, que junto con el manual te manda un discípulo para que te dé soporte técnico a ti directamente. ¿Cuánto no quisiéramos tener todo el tiempo a alguien que nos esté explicando cómo funcionan las cosas? ¿A poco no? Es que ya se me trabó en el celular y tienes que hablar por teléfono o tienes que ahora entrar a un chat que ya no sabes si estás hablando con un robot o con una persona, ¿no? No te resuelven nada y perdiste quién sabe cuánto tiempo. Y la vida en Cristo, qué maravillosa es. Que Dios dice, mira, aquí está el manual, pero mira, ahí va con mi siervo. Ahí va con mi siervo para que se reúnan, para que platiquen, para que te enseñe, para que te dedique tiempo, para que te aconseje. Todo en relación a ¿qué? A la palabra. No importa cómo, no importa cuáles son sus experiencias de vida, lo que importa es qué dice la palabra de Dios. Es en esa labor didáctica de enseñar a otros a guardar las palabras de Cristo y toda la palabra de Dios que el discípulo se afirma, crece y renuncia en la práctica a lo que ya renunció cuando hizo su profesión de fe. Y siempre bajo el amparo de la Escritura como el único medio provisto por Dios para ser discípulos. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Hermano, mira qué maravilla. Mira qué diseño tan perfecto de la gran comisión en la que Dios dice, no puedo poner a correr a bebés, no puedo poner a correr a recién nacidos, les voy a dar una provisión y esa provisión es un discípulo dispuesto a ser discípulos, que a través de la palabra lo va a enseñar, lo va a aconsejar, lo va a ir perfeccionando y le va a enseñar a vivir una buena vida en Cristo de tal manera que disfrute y tenga acceso a todo lo que Cristo le ha dado en él. Y por eso es que estamos hablando de discipulado. Porque así como lo necesitamos en nuestras vidas, necesitamos hacerlo en las vidas de otros. La nueva vida de un discípulo es una vida de obediencia a los mandamientos de Jesús o no es una nueva vida en absoluto. No sirve de nada reconocer el señorío de Cristo en el bautismo y luego ignorar sus mandamientos. Por eso, todos los que hacen discípulos deben ser maestros y los discípulos deben ser aprendices constantes. Y por eso siempre decimos, habrá alguien a quien tú puedas discipular y habrá alguien que te tenga a ti que discipular. Porque no hay ninguno que esté completo. No hay ninguno que lo viva todo esto perfecto. No hay ninguno que lo sepa todo. O tienes quien te enseñe o estás condenado a vivir en tu propia sabiduría. Entonces, hermano, mira este diseño perfecto y mira cómo el Señor lo hizo todo de tal manera que su obra prospere.
que sus propósitos se logren y que Cristo sea glorificado. Así que por último, nosotros vemos que el discipulado es hecho bajo la promesa de compañía de Cristo. Dice al final del versículo 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Imagínate lo que significa. Si el Señor te ha mandado a ti al lado de alguien para que aprendas a seguirle, Cristo dice, yo voy contigo para que tú aprendas a seguirme a mí. Y entonces se hace el círculo perfecto. Se cierra allí la cadena de tal manera que yo puedo servir a otros, pero al mismo tiempo yo estoy siendo acompañado por mi Cristo. Dado que enseñar a otros a guardar los mandamientos es algo difícil, que se suma a la realidad de nuestra propia necesidad de obediencia a todo lo que Cristo nos manda, Cristo cierra esta comisión con una de las promesas más profundas y esperanzadoras de todo seguidor de Cristo. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estará ahí en cada paso mientras vas aprendiendo a ser un seguidor sincero y esforzado. Estará ahí cuando Satanás quiera tomar ventaja de tu vida y va a interceder por ti delante del Padre como lo hizo con Pedro. Estará ahí cuando el mundo quiera entretenerte tanto que te olvides que eres una nueva criatura y te guardará de no ser consumido por los excesos que te ofrece esta vida. A veces exceso de entretenimiento y diversión, a veces exceso de trabajo y responsabilidad, pensando que todo lo que tú tienes depende de ti. Que todo el bien que tú puedas conseguir en esta vida depende de ti. Estará ahí cuando las dificultades acechen tu fe y quieran mover la confianza que has puesto en Cristo para que confíes en alguien o algo más. Pero además, estará ahí también contigo cuando tu fe se haya fortalecido y tu amor por la palabra sea uno que fluye constantemente para sostenerte mientras lidias con tu pecado. Para enseñarte obediencia por amor y temor reverente y no solamente miedo al qué dirán o miedo a perder la gracia. Para entrenarte y capacitarte con su Santo Espíritu para ser un mayordomo fiel de todos tus asuntos, tu vida, tu matrimonio, tu paternidad, tu iglesia, tu trabajo, tus entretenimientos, tus finanzas, de todo lo que el Señor te encargó, allí va a estar contigo. Aún nos va a acompañar, y ese es el sentido de la promesa que nosotros vemos aquí, el contexto de la promesa que nosotros vemos aquí. ¿Sí? Nos va a acompañar cuando tengamos que ir a hacer una obra que nosotros mismos no hay capacidad de hacer, que es hacer discípulos. No hay un ser humano sin Cristo y no hay un ser humano sin el Espíritu Santo que pueda ser un solo discípulo de Cristo. Es en Cristo y a través del Espíritu Santo, es a través de ese poder y esa autoridad que Él pone en esa comisión, que todo lo que Él se propuso y todo lo que Él quiere se puede lograr. Así que Él va allí y Él dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, para que pueda ser intencional, para que puedas ser activo, para que te puedas ocupar de todos tus grupos de amigos, de todos tus grupos de compañeros de trabajo, de tu iglesia, de tal manera que participes de esta encomienda, porque hermano, es una realidad que aún dentro de nuestras iglesias tenemos hermanos que necesitan ser enseñados acerca de cómo vivir la vida en Cristo. Y es otra realidad igual de importante que entendamos que nosotros aún necesitamos de otros hermanos que nos enseñen a cómo vivir la vida en Cristo. ¿Quién podría jactarse de decir que ya sabe todo sobre la vida cristiana? Así que nuestra encomienda es tan especial que descansa en el poder de Cristo y en la promesa de Cristo. Y la envuelve Cristo así perfectamente, en la autoridad que Él tiene para mandarnos a hacer eso y en la capacidad que Él tiene para prometernos que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí es donde envuelve, allí es donde cobija esa encomienda que nos ha dado de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Allí, entre su poder y su promesa. Y eso es en lo que tú tienes que descansar para llevar a cabo esta comisión. Eso es en lo que tú tienes que descansar. Que todo lo que necesitas te lo provee Él, todas las capacidades, toda la sabiduría, ¿sí? Pero además que no te manda solo, que va contigo y que va a estar acompañándote, corrigiéndote, animándote,
enseñándote a ser cada vez un mejor discípulo, aún a través de aquellos que tú estás discipulando. Como si su poder no fuera suficiente, Jesús corona nuestra misión con su misma presencia a fin de que no desmayemos y mucho menos desistamos de participar de la proclamación del Evangelio y de hacer discípulos. Y estas son las razones y estos son los fundamentos sobre los cuales nosotros participamos de esa gran comisión que nos ha sido dada, y esa es la manera en que la iglesia crece, la iglesia madura, la iglesia se sostiene y la iglesia persevera, a través de cumplir con esta comisión que el Señor nos dio. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Gracias, Padre amado, porque cada vez que vemos en tu palabra algo que tú nos encomiendas, alguna responsabilidad que pones sobre nosotros, Señor, siempre viene acompañado de la realidad de que no lo necesitamos hacer en nuestras fuerzas, sino que tú nos das las fuerzas. No lo necesitamos hacer en nuestra sabiduría, tú nos das todo el consejo necesario a través de tu palabra. No lo necesitamos hacer, Señor, en soledad o en compañía únicamente humana, sino que sabemos que tenemos a Jesucristo, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que mora en nosotros el Espíritu Santo, que nos acompaña, Señor, y nos esfuerza para vivir esta nueva vida a la que tú nos has llamado. Gracias, Señor, porque este llamado y esta responsabilidad ha sido puesta sobre nosotros. Pero, Señor, no es necesario que la llevemos nosotros sin ti. Es indispensable que la llevemos contigo. Y por eso te rogamos que tú despiertes en nosotros ese fervor, esa confianza, ese deseo de participar de esta comisión, predicando el Evangelio, haciendo discípulos y enseñándoles, Señor, a que guarden las cosas que por tu gracia tú nos has ido enseñando a lo largo del tiempo, por medio también de otros hermanos fieles, a guardar, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que participamos de cosas que son demasiado grandes para nosotros, pero que no descansamos en nosotros, sino, como dice tu palabra, en la excelencia de tu poder. Sabemos que no es en nuestra debilidad que participamos de la obra del Evangelio, sino en el poder que Jesucristo hace fluir a través de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y Señor, no participamos de esta responsabilidad de hacer discípulos con nuestras condiciones, como nosotros querramos, Señor, con la insistencia o con la dejadez que nosotros querramos, Señor, sino con la realidad de que tú nos has hecho voceros, nos has hecho predicadores, nos has hecho maestros, para que todos aquellos de quienes tú tienes misericordia aprendan a seguir a Cristo, Señor, como nosotros lo estamos haciendo. Ninguno lo hace desde la perfección, Señor. Ninguno lo hace desde el absoluto conocimiento y la absoluta piedad. Todos lo hacemos con temor reverente porque sabemos que aún somos pecadores. Pero queremos, Señor, participar de esto en la gracia y no obstruirnos, Señor, no impedirnos cumplir con esa misión que tú nos has dado. Padre, santifica a tu iglesia, santifica a tus hijos. Hazlos vivir en arrepentimiento y fe. Haznos vivir, Señor, en confesión continua, en rendición de cuentas, de tal manera que al participar de esto estemos seguros, Señor, de que estamos haciendo la obra como tú quieres y no, Padre, una obra pobre y miserable en nuestras propias fuerzas. Sigue sosteniendo a tu iglesia, síguela enseñando, Señor, síguela edificando en el fundamento sólido de la palabra y haznos, Padre, fieles siervos tuyos que viven en esa renuncia a nuestra propia vida y nuestro egoísmo, que saben vivir, Señor, en la abnegación de no buscar nuestra voluntad, sino en la entrega continua y bendita de vivir para hacer tu voluntad. A ti sea la gloria, hoy y siempre, Padre amado, por los siglos de los siglos. Te ruego esto. Amén.